Hola familia Hexemaní, gracias por estar aquí conectados y estoy muy emocionado de empezar hoy una nueva serie de enseñanzas que hemos venido anunciando desde hace varias semanas que se llama Creer y Vivir, Creer y Vivir. Y realmente este es apenas el inicio de esta serie que nos va a llevar por varias semanas. Esta serie está basada en la carta de Santiago en la Biblia. Esta carta es muy emocionante y yo creo que muy pocas personas de pronto se han tomado la molestia de mirar esta carta a detalle, y nosotros lo vamos a hacer con mucho detalle porque creemos que esta carta nos va a ayudar a cerrar esa brecha que hay entre creer y vivir, una brecha que ha hecho mucho daño en la vida a lo largo de la vida de los cristianos, porque tristemente creemos una cosa pero vivimos de una manera muy diferente. Entonces hoy vamos a dar el primer paso en empezar a cerrar esa brecha entre creer y vivir, entre lo que creemos y lo que vivimos. Y como les digo, este libro de Santiago es realmente una carta. ¿Recuerdan cuando escribíamos y recibíamos cartas? Que uno recibía una carta y lo primero que miraba, aparte de que a quién iba dirigida, quién la escribía. Bueno, hoy lo que vamos a hacer en esta primera semana de esta serie es descubrir el personaje que escribe la carta, a quién la escribe y por qué la escribe. Y básicamente entonces iniciamos preguntando ¿quién escribió Santiago? ¿Quién la escribió? ¿Quién escribió esta carta? Bueno, Santiago capítulo 1 versículo 1 es como el sobre de la carta, y aquí están las respuestas a las preguntas que vamos a responder hoy. Santiago 1:1 dice: yo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saludo a las 12 tribus que están en la dispersión. Entonces, ¿quién escribió nuestra carta de Santiago? Pues Santiago, sí, eso parece muy obvio, pero ¿cuál Santiago? Porque en el Nuevo Testamento aparecen mencionados varios Santiagos, y la cosa se complica un poco más porque Jacobo significa Santiago, y en la Biblia en el Nuevo Testamento aparecen varios Jacobos mencionados. ¿Sabía eso? No tengo mucho tiempo para explicarlo ahora. En la bitácora del próximo miércoles vamos a detenernos a explicar un poquito más, pero Santiago es el mismo personaje o es el mismo nombre, significa lo mismo que Jacobo. Y en el Nuevo Testamento, como digo, se mencionan varios Santiagos, varios Jacobos. Bueno, los eruditos a lo largo de los siglos han llegado a estar de acuerdo que el que escribió esta carta de Santiago, en el cual está basada esta serie de enseñanzas, es Santiago llamado el Justo. Pero hay mucho más que eso. Este Santiago llamado el Justo se identifica como el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que la mayoría de nosotros fuimos levantados, criados en una tradición donde dice que la Virgen María solamente tuvo a Jesús como hijo y nunca más tuvo hijos. Pero eso no es lo que dice el Nuevo Testamento. Y nosotros nos guiamos no por la tradición o las tradiciones, sino por lo que dice la Escritura. Y la primera vez que aparece mencionado nuestro personaje en el Evangelio es en el Evangelio de Mateo capítulo 13, versículos 54 al 56, que dice así: al llegar a su tierra, está hablando de Jesús, al llegar a su tierra les enseñaba en la sinagoga del lugar. La gente se asombraba y decía: ¿de dónde le viene a este la sabiduría? ¿Cómo es que hace estos milagros? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos son Jacobo, o sea Santiago, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues le viene todo esto? Mire, aquí por lo menos el Evangelio nos dice que en la casa donde fue criado Jesús tuvo 4 hermanos varones, y da específicamente sus nombres: Jacobo, Santiago, José, Simón y Judas. Obviamente Judas no el que lo traicionó, Judas era también un nombre muy popular. Y dice que por lo menos tenía 2 hermanas Jesús más, 2 hermanas. Esas
dos hermanas sí, no dice cuáles son sus nombres. Pero entonces usted dirá, no, yo no estoy de acuerdo con eso, la Virgen María no tuvo más hijos, esa es su tradición y la respetamos. ¿Puede usted llamar a Santiago un hermano de Jesús como nosotros, o usted lo puede llamar como un medio hermano, como lo dicen otras tradiciones? Pero piense por un momento, ¿cómo habrá sido crecer en esa familia? ¿Cómo habrá sido crecer en la casa con un hermano mayor como Jesús? ¿Cómo habría sido tener a Jesús, el Hijo de Dios, como hermano? Imagínense las cosas que se habían presentado en el hogar. Seguramente Santiago tuvo que escuchar más de una vez comentarios como este: ¿por qué tú no puedes ser como tu hermano mayor Jesús, que siempre es obediente, siempre es juicioso, hace las tareas, no es respondón y además camina sobre el agua? ¿Por qué tú no puedes ser como él? ¿Cómo habría sido levantarse en una casa así, crecer siendo siempre comparado con un hermano perfecto? Yo creo que eso nos da a entender a nosotros que Santiago creció y desarrolló una perspectiva única acerca de Jesús, porque era su hermano. Ahora, Santiago creció en el mismo hogar de Jesús y siempre hubo esa comparación, y seguramente eso hizo sentir muy mal a Santiago, como hace sentir a cualquier hermano cuando es comparado con otro de sus hermanos. Pero las cosas cambiaron a los 30 años de Jesús. Jesús a los 30 años abandonó la casa y se dedicó a recorrer las ciudades y a predicar, y se convirtió en un maestro itinerante y consiguió unos discípulos que lo siguieran, y multitudes de personas lo empezaron también a seguir, y se convirtió en un hombre muy famoso. Y de pronto empezó Jesús a decir cosas extrañas acerca de sí mismo, cosas extrañas y peligrosas a sí mismo, porque empezó a decir que él era el Hijo de Dios, que él era el enviado de Dios, y empezó a decir que aún que él era Dios hecho hombre. Y eso se convirtió en un asunto muy polémico, y tanto que las multitudes se dividieron. Unos estaban deseosos de seguir a Jesús, otros querían matar a Jesús, unos estaban queriendo seguirlo, fascinados con Jesús, otros querían asesinar a Jesús. ¿Y su familia qué pensaba? ¿Qué pensaba cuando Jesús tomó esa decisión de vida a los 30 años? Pues sabemos que su familia estaba muy preocupada y sobre todo muy avergonzada de Jesús. En otra ocasión que nos relata Marcos, que capítulo 3, versículos 20 al 21, dice lo siguiente: Jesús entró en una casa y de nuevo se juntó tanta gente que ni siquiera podía comer él y sus discípulos. Cuando sus familiares lo supieron, fueron para llevárselo porque pensaban que estaba fuera de sí. Básicamente la familia de Jesús pensaba que Jesús estaba loco, entre ellos Santiago. Habían llegado a pensar que lo que decía Jesús era tan peligroso para él y aún para su familia, que buscaron la manera de sacarlo del problema y que no terminaran mal las cosas, y simplemente buscan a Jesús y lo tratan como un desquiciado mental, como un loco. Pobrecito, no le hagan caso a nuestro hermano, es que él está loco. ¿Qué más se puede pensar de un hombre sencillo, humilde, hijo de un carpintero, que de pronto aparece diciendo que es el Hijo de Dios, que es Dios mismo? O estaba loco, decían unos, sus hermanos, o estaba endemoniado, decían los fariseos. Como puede ver usted, la familia de Jesús no estuvo dentro de los discípulos, de los primeros seguidores de Jesús. Nadie es profeta en su tierra, se dice, y en la casa menos. Y los que estuvieron más cerca de Jesús fueron los que tuvieron más dificultad de entender lo que Dios estaba haciendo en Jesús y a través de Jesús. Por eso intervinieron para tratar de rescatarlo de su locura y de que no corriera peligro, pero el asunto no funcionó. Y en últimas, ellos intentaron
algo desesperado y fue cambiar de táctica y fue tratar de burlarse y avergonzar a Jesús públicamente. Y por eso en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos del 2 al 5, encontramos cómo entran en acción desesperadamente los hermanos de Jesús, diciendo: como ya estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Ya que haces estas cosas, manifiéstate al mundo. Y es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Ni siquiera sus hermanos creían en él. Y entonces, para tratar de solucionar el problema, se burlan de él, lo tratan de avergonzar y vaya a Jerusalén y muéstrese a ver qué es lo que tanto hace usted, a ver qué es lo que dice que tiene poderes y que es el Hijo de Dios. Tratan de ridiculizar a Jesús para tratar de hacerlo reaccionar y que desista en todos sus intentos. Pero no funcionan las cosas. Entonces un día pasa lo que ellos se temían. El peor temor de ellos se hace realidad. Un día Jesús es apresado, es enjuiciado, es torturado, es sentenciado a muerte y es crucificado. Y allí en el Monte Calvario está Jesús crucificado y a los pies de esa cruz está María, su mamá, pero ninguno de sus hermanos. Siempre se ha preguntado la gente, bueno, ¿estaría Santiago allí, al lado de la cruz, al lado de María, consolando a su mamá, o no? Personalmente pienso que no, porque Jesús dice a Juan, Juan, he ahí a tu, o hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo, porque parece que la vio tan desolada, desamparada, que tuvo que encargárselo a uno de sus discípulos, ya que uno de sus hermanos no estaban allí. Todo acabó allí, aparentemente. Ahora, pero sucede algo mucho más extraño, mucho más extraño. Acabamos de leer que dice que sus hermanos no creían en él, que su familia lo creía loco. Pero terminan los 4 evangelios y empieza el libro de los Hechos y nos encontramos con algo muy extraño. En Hechos capítulo 1, versículo 14, escuchen estas palabras. Todos ellos, hablando de los discípulos de Jesús, esto es después de que Jesús fue crucificado, de la resurrección de Jesús y de la partida de Jesús al reino de los cielos. Y entonces dice que todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente, en unión de las mujeres, de María la madre de Jesús y de sus hermanos. Ya hay algo diferente. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo que esta familia incrédula ahora se presente y esté en medio de los seguidores de Jesús? ¿Qué sucedió? ¿Qué hizo que ellos dejaran de llamar loco a Jesús? Aquellos que llamaban loco a Jesús ahora lo llamen su Señor. Que de burlarse del Señor ahora pasen a adorar al Señor. ¿Qué sucedió? ¿Qué motivó ese cambio tan grande en la vida de la familia de Jesús e incluso de Santiago? Bueno, en 1 Corintios 15, 4, 7 encontramos la respuesta. Este es Pablo hablando acerca de la resurrección de Jesús. Conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, y que se apareció a Cefas, o sea, a Pedro, y luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya han muerto. Luego se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Después de la resurrección, Jesús se apareció a Jacobo. Eso es lo que nos dice la Escritura. Apareció a Santiago. Y hasta la última pizca de incredulidad que este hermano menor de Jesús había tenido, desaparece. No hay otra forma de explicar el cambio tan grande, tan dramático que tuvo Santiago y toda su familia, sino la resurrección de Jesús. Luego la historia sigue y vemos a Santiago convertido en un líder
influyente en la iglesia de Jerusalén. Él de hecho se convierte en el pastor de la iglesia de Jerusalén, la iglesia madre de todas las iglesias cristianas en el mundo, la iglesia más grande obviamente en ese momento en el mundo, y los apóstoles le reconocen autoridad y le respetan. Pedro había sido el líder de la iglesia de Jerusalén, pero él sale de Jerusalén y va a hacer otra obra misionera en otros lugares, y Santiago queda como el pastor encargado de Jerusalén y tiene autoridad y el respeto de la gente, tanto que en Hechos capítulo 15, cuando se convoca el primer concilio de todas las iglesias para deliberar acerca de un problema que se está presentando, Santiago es el que convoca y vienen todos, los pesos pesados, viene Pedro, viene Pablo, viene Bernabé, viene Juan, convocados por Santiago, todos obedecen y van al concilio de Jerusalén. Había llegado a ser un líder destacado entre los primeros cristianos. Y así nos lo dice y nos lo confirma el apóstol Pablo. En Gálatas capítulo 1, versículo 18 y 19, escuchen. Pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro apóstol sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Cómo llama Pablo a Jacobo, a Santiago? El hermano del Señor. Ha hablado de Pedro, pero a Pedro no lo llama el hermano del Señor. Y luego en Gálatas capítulo 2, versículo 9 dice Jacobo, Cefas, o sea Pedro, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Y aquí notamos la tremenda influencia que llegó a tener Santiago en la iglesia primitiva, aunque él nunca fue un apóstol de Jesús, porque él nunca creyó en Jesús, sino hasta después de la resurrección, llega a ser considerado a la misma altura de personajes como Juan el apóstol y como Pedro el apóstol. Ahora, la muerte de Santiago, las cosas pasaron, evolucionó el tiempo y Santiago se llega a convertir en un mártir por causa de Jesús. Las historias de la iglesia cristiana dicen que él fue tomado por una muchedumbre de gente enceguecida de odio, lo suben al pináculo del templo y lo arrojan para matarlo. Santiago cae al piso desde esa altura, pero no muere. Entonces la multitud coge palos, garrotes y empiezan a rematarlo. Y efectivamente matan a Santiago a garrote. Pero los historiadores dicen que mientras él estaba siendo apaleado y siendo asesinado, dice estas palabras, que tal vez le sean conocidas a usted y a mí. Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y cuando muere Santiago y van a enterrarlo, cuando preparan su cadáver, se dan cuenta de algo muy curioso, y es sus rodillas. Sus rodillas se parecen a las rodillas de camello, por eso popularmente después se conocía a Santiago como Santiago rodillas de camello. Había pasado tantas horas de rodilla orando que sus rodillas se deformaron como las rodillas de un camello. Ahora, ¿cómo se explica que pasó de ser alguien que se burlaba de Jesús a ser un mártir por causa de Jesús? ¿Cómo fue que tuvo el valor para enfrentar esa multitud de gente que lo quería matar? ¿Y cómo fue que tuvo ese valor Santiago para enfrentar una muerte tan horrible? Porque había visto a Jesús resucitado, que había sido levantado victorioso de la muerte, y eso cambió todo en él. Este es Santiago, el que escribió nuestra carta. Ahora, la segunda pregunta es, ¿a quién la escribió? De nuevo en Santiago 1:1 encontramos la respuesta. Yo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saludo a las 12 tribus que están en la dispersión.
Santiago escribió esta carta a los cristianos que habían sido dispersados por una persecución. Eran judíos que se habían convertido en seguidores de Jesús y que ahora estaban pagando el precio por su fe. Estaban tan dispersos en países lejanos que había tocado irse porque la seguridad estaba difícil, habían tenido que dejar su trabajo, su familia, sus tierras, su seguridad, y ahora vivían lejos, en medio de otra cultura y de otras costumbres. Y les escribe con un corazón de pastor, preocupado por las condiciones que estaban viviendo, pero sobre todo preocupado por la forma en que están enfrentando esas circunstancias, y por eso les escribe. Entonces hemos visto quién escribió la carta, a quién le escribió la carta, y en tercer lugar, ¿por qué les escribió esta carta? Santiago dice de nuevo a las 12 tribus que están en la dispersión. Santiago veía con su mirada de pastor que las circunstancias que estaban afrontando les estaba llevando a abrirse una brecha entre lo que creían y lo que vivían. Estaban viviendo en otra cultura, bajo otras costumbres, bajo otras circunstancias, y él veía el peligro de que empezaran a vivir de una manera diferente a como se les había enseñado en el Evangelio. Esa es la gran preocupación de un pastor, y yo me identifico mucho con eso. Como pastor, mi gran preocupación por esta iglesia no es si esta iglesia llega a ser una iglesia grande, no es si esta iglesia llega a tener un gran presupuesto, un gran programa, muchos programas, si llegamos a ser una iglesia reconocida, si ganamos personas de mucha influencia. No, esa no es mi gran preocupación. Mi gran preocupación como pastor por esta iglesia es la siguiente: ¿vivimos lo que creemos sin importar las circunstancias? ¿Verdaderamente vivimos lo que decimos creer sin importar las circunstancias en las cuales estemos? Por ejemplo, en este tiempo de pandemia, mi gran preocupación es si realmente nosotros claudicamos en nuestras convicciones y empezamos a vivir de una manera diferente. Uno, al leer la carta del apóstol Santiago o de Santiago, se da cuenta de que él identifica tres principales factores que pueden hacer que la brecha entre lo que creemos y lo que vivimos cada día sea más grande. Y tenemos que tener cuidado en esos tres factores que Santiago identifica, porque creo que para nosotros hoy en día también son tres factores de peligro. ¿Cuáles son esos tres factores? El primero, aflicción. Bueno, lo voy a decir de una vez, se los digo ahí y ustedes lo van a ver en la pantalla y se los voy a explicar. Aflicción, tentación y falta de instrucción. Aflicción, tentación y falta de instrucción. Primero, la aflicción. Estas son personas que sufren, y Santiago está preocupado por el efecto de esas aflicciones, de esos sufrimientos, en crear más esa brecha, en ampliar más esa brecha entre lo que se cree y lo que se vive. Por eso escribe una carta muy práctica, muy sencilla de entender, analizando estos problemas difíciles que todos los cristianos tenemos que enfrentar siempre, las aflicciones. ¿Cómo las aflicciones hacen que nosotros dejemos de vivir según lo que creemos? En segundo lugar, Santiago habla de las tentaciones como el otro factor que hace que esa brecha entre lo que creo y lo que vivo se amplíe. Ahora, que viven ellos en medio de una cultura y unas costumbres diferentes, Santiago ve el peligro que ellos no vivan las verdades del Evangelio y se empiecen a acomodar. Es el peligro de la tentación o la tentación de no querer desentonar, de acomodarse a la cultura en la cual han estado viviendo. Y eso hace más grande la brecha entre creer y vivir. Y el tercer factor que Santiago identifica para que esa brecha entre lo que creemos y lo que vivimos sea grande es el factor de la falta de instrucción. Ahora ellos viven por la dispersión, porque han sido perseguidos, se han dispersado en otros países, ahora ya no están tan en contacto con su
discipulado con sus maestros que le enseñan las verdades del Evangelio, y entonces están a merced de otras enseñanzas, de otros ejemplos, de otras culturas. Y obviamente esto traerá como consecuencia el desconocimiento de las enseñanzas más básicas que moldean el pensamiento y el comportamiento de los seguidores de Jesús. La falta de instrucción es ese factor que puede hacer que la brecha entre lo que creemos y vivimos sea más grande. Por eso Santiago trata tantos temas en esta pequeña carta, porque es pequeña, usted la puede leer en unos cuantos minutos, pero él trata muchos temas y lo hace usando el estilo de sabiduría del Antiguo Testamento, pero también las enseñanzas, la forma de enseñar tan sencilla y clara que tenía Jesús, y en una forma muy práctica. A eso es lo que nos vamos a abocar en esta serie de enseñanzas que estamos iniciando hoy. Cómo cerrar la brecha entre lo que creemos y lo que vivimos. Ahora quiero terminar haciéndole esta pregunta. ¿Notaron cómo se llama a sí mismo Santiago al empezar la carta? ¿Cómo se llama a sí mismo? Él dice: yo, Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Él pudo haber escrito otras cosas. Él pudo haber escrito: Santiago, el pastor de la iglesia de Jerusalén. O pastor, o Santiago, la columna, una de las columnas fundamentales de la iglesia cristiana. O, ¿por qué no? Pudo haber escrito: Santiago, el hermanito menor de Jesús nuestro Señor. Nada de eso. Él se identifica a sí mismo como un esclavo, siervo del Señor. Ahora, ¿notó usted cómo llama él a Jesús? Ya vimos cómo se llama a sí mismo, esclavo, pero nota cómo llama a Jesús. No lo llama yo, Santiago, ¿ya? Esclavo de mi hermano o de mi superhermano Jesús o de mi gran hermano Jesús. Lo llama esclavo del Señor. Él reconoció, aunque fue un poco tarde después de la resurrección, pero nunca es tarde, reconoció el señorío, el dominio de Jesús sobre su vida. Y yo quiero decirle, ese es el primer paso. Si usted quiere empezar a cerrar la brecha entre lo que cree y lo que vive, entre lo que decimos creer y lo que vivimos realmente, el primer paso es ese: reconocer, confiar lo suficiente en Jesús como para reconocerlo como el Señor de nuestras vidas y empezar a seguirlo. Reconocer a Jesús y seguirlo como el Señor de nuestras vidas. Haga a Jesús el Señor de su vida, y ese es el inicio de cerrar la brecha entre lo que creemos y lo que vivimos. No siga a nadie más. No siga una iglesia, no siga un pastor, no siga sus propias ideas, no se siga a usted mismo, siga a Jesús. Y entonces verá que lo que cree usted le será más fácil vivirlo. La brecha entre lo que creemos y lo que vivimos se empieza a cerrar cuando tenemos la disposición que tuvo Santiago de llamar a Jesús y de hacer a Jesús su Señor. Y nunca es tarde, como lo vimos en Santiago. Por eso le animo a que hoy tome la decisión de hacer a Jesús el Señor de su vida y empezar a seguirlo. Y toda esta serie le vamos a tratar de mostrar qué significa eso de seguir a Jesús, qué significa eso de hacer a Jesús el Señor de su vida. Permítanme terminar orando. Dios y Padre nuestro, estamos tan agradecidos por alguien tan inspirador como Santiago, un hombre que no creyó, que no le fue fácil creer, que no le fue fácil entender, que no le fue fácil aceptar quién eras tú. Pero Señor, tuvo la humildad suficiente de entender y de postrarse ante ti como el Señor de su vida y seguirte.
Señor, al iniciar nosotros esta serie, queremos rogarte que nos ayudes a dar los pasos necesarios, a hacer todo lo que sea necesario para que nuestras acciones cotidianas reflejen lo que creemos y que esa brecha entre lo que creemos y lo que vivimos cada día se cierre. Ayúdanos pues, Señor, a seguirte a ti y a hacerte a ti el único Señor de nuestras vidas. Gracias por amarnos, gracias por perdonarnos, gracias por invitarnos a seguirte a ti. Ayúdanos en este caminar y que podamos ser fieles a ti, como lo fue Santiago hasta dar su vida por ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, esto apenas empieza. El próximo miércoles les espero para que hablemos un poco más de Santiago, porque hay cosas más interesantes todavía que precisar y hablar. Y vamos a seguir adelante con la ayuda de Dios en esto de creer y vivir. Dios les bendiga.